Tenemos una alerta más desde Chacrarríos, en Breña. Un bus de Orión habría chocado con una mototaxi dejando a una persona herida. Natalie Barrera nos amplía. Natalie. Ha habido primeros ministros que... Esta es la combi del Grupo Orión que hoy nuevamente ha causado un accidente de tránsito. Esta vez esta combi ha chocado violentamente con una mototaxi. El chofer Marlon Vivas Bejarano tiene en su haber 3 papeletas. Pamela, te cuento, la última se la impusieron el pasado 2 de mayo por usar la bocina de manera innecesaria. Pero además, este vehículo de transporte público que cubre la ruta Callao-Lima también tiene en su haber 7 papeletas y debe más de 10.000 soles. Este accidente se ha registrado a las 9:30 de la mañana entre el cruce de las avenidas Arica con Fulgencio Valdés en Breña. Pero vamos a ver cómo ha quedado la pequeña unidad con la que ha chocado esta combi del Grupo Orión. Te cuento que la mototaxi iba manejada por Manuela Vega Salazar, de 26 años. Ella tiene 2 meses de gestación. Felizmente que ella no ha resultado con serios daños, pero la que sí ha resultado gravemente herida ha sido la pasajera. Mira, podemos observar, ha sido por este lado que ha impactado la combi, que según los testigos que han presenciado ese accidente, esta iba a excesiva velocidad, en lo que no pudo frenar para evitar este accidente. La pasajera iba en este lugar y al momento del choque ella ha salido despedida por la puerta y ha terminado en medio de la pista con serias contusiones y ha sido trasladada al hospital Loaiza, donde viene siendo atendida. Hasta el momento, el chofer de la unidad del Grupo Orión permanece dentro de la comisaría de Chacra Colorada y ha sido llevado junto con la conductora del vehículo menor a pasar los exámenes de rigor, y nosotros permanecemos acá para ver cuál va a ser la situación de este chofer. Pamela. Natalie, gracias por la información. La verdad es que yo no sé si es suficiente con este paquete de medidas que ha lanzado el Ministerio de Transportes como un salvavidas al asunto del caos en el transporte de Lima. Pero yo siempre lo he dicho, no es una racha, es el pan de cada día. Lo padecen más aquellos que lamentablemente tienen que nombrar este servicio de transporte público informal, con choferes irresponsables que acumulan papeletas y donde los empresarios no asumen ningún tipo de responsabilidad porque ellos solamente reciben su tajada del día, porque no son dueños de nada, de ninguna unidad, ni tampoco son responsables por lo que hacen los choferes. Ellos siempre es ese sistema comisionista afiliador que la alcaldesa Susana Villarán se ha propuesto ponerle fin, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero vamos a hablar de otro tema que nos tiene sumamente preocupados, y este informe que ha realizado Map City sobre la cobertura policial en Lima Metropolitana. Como les decía antes de ir al corte, el único distrito que que cumple las recomendaciones internacionales es el distrito de San Isidro, que tiene un policía para cada 250 habitantes. En el otro extremo está Santa Anita, un policía por 2.748 habitantes. La verdad es que ni en un libro de García Márquez vamos a encontrar una cosa así. Me parece increíble. Y así, en esa misma situación, estarían San Martín de Porres y otros tantos distritos. Vamos a conversar sobre este tema con Carlos Basombrío, que ha sido ministro del Interior. ¿Cómo estás, Carlos? Solo viceministro, ¿no? Viceministro, es verdad. ¿Cómo estás? Bueno, es un informe interesante porque pone sobre el tapete uno de los tantos temas a discutir sobre los cambios que hay que hacer en la policía. Esto no es nuevo, hay que decir que no es que esto haya empezado a ocurrir en este gobierno, esto viene de mucho tiempo atrás. Hay, entre otros problemas, una distribución injusta de los policías en relación a las necesidades de la población. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se distribuye la fuerza policial en Lima? ¿Bajo qué criterio? Lo que uno observa es que es un acumulado en el tiempo, pero no hay un criterio racional de necesidad de los recursos, puesto que... A ver, primero te quisiera decir, para presentarte un panorama un poquito más grande, este fenómeno que en Lima es así, tú te vas saliendo de Lima y comienza a ser peor. Es decir, Lima está mucho mejor atendida por número de policías que la mayoría, casi todas, salvo excepción de Arequipa, probablemente casi todas las otras ciudades del Perú. Y conforme vas yendo a ciudades medianas y chicas, el problema es cada vez más grande. Claro. Y si vas al campo ya no hay policías. Claro. Entonces, es una distribución inversa
del recurso público en función de las necesidades. Ahora, es decir, donde voz más se necesita es donde menos hay. Claro, la voz oficial podría decir, pero claro, Lima tiene 10 millones de habitantes, por lo tanto la mayor No me estoy concentración debería refiriendo estar. a número de policías, sino a número de policías por habitante. Claro. ya, Que es ahí, ok. O sea, no, sería un error Claro. calcularlo de mi parte de esa manera. Ahora, ya concentrándonos en Lima, fíjate que hay un tema adicional que habría que agregar. Los distritos como San Isidro, Miraflores, digamos de clase media, donde nos encontramos, vivimos o trabajamos gente que está en la clase media, tienen mejor cobertura que los distritos más pobres, que tienen dos características adicionales, que es donde más delitos hay y donde menos serenos hay. Eso es lo que te iba a decir, porque los distritos donde se acumula la clase media, la clase alta, el serenazgo es más eficiente, es más numeroso. Más numeroso. O sea, ¿no es cierto? fíjate tú, y los índices de delincuencia son menores. Ahora en San Isidro y Orán, ¿y por qué me vas a quitar policías a mí? No es mi no se intención trata de para quitarles, nada, ¿no es cierto? que se le quite nada a nadie. Claro. Solamente llamar la atención sobre la necesidad de, en un marco general de reforma de la policía, que cada vez es más dramáticamente urgente, hay que enfrentar este problema. San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja, para no singularizar, además de tener una cobertura razonable de policías, San Isidro, el número internacional deseable, tienen una buenísima cobertura de serenazgo. Exacto. Entonces, una pregunta elemental es, ¿cómo se balancea esto? Es lo mismo que si San Isidro se destinaran la mayor cantidad de programas sociales de atención a la pobreza. No tendría ningún sentido. Tú dirías es contradictorio, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que pasa es que serenazgo solo, como no tiene atribuciones para detener, para portar armas siquiera, no compensa la ausencia de policías. Entonces, si planteáramos un cambio, habría que plantear un cambio más integral, en los cuales serenazgo tuviera mayores atribuciones y un despliegue de policías hacia otras zonas pudiera ser compensado por serenazgos con atribuciones. Pero esto tendría que darse en el marco de una discusión mucho más amplia, ¿no es cierto? Pasa por un tema de tener más policías en las calles y la eliminación del 24x24. Mira, a ver, sobre ambas cosas, yo creo que se necesitan más policías, no me queda ninguna duda, el Perú tiene un déficit de policías, es una carencia... ¿Se ha hecho un cálculo de cuántos policías más deberían haber para por lo menos acercarnos a lo recomendable, a los estándares? Que debe ser el doble, ¿no? Lo que se necesita de lo que hay. 100, digamos, de las estadísticas indicarían 200.000 policías. Ahora bien, hay que, de nuevo, no quiero complicar las cosas, pero sí son más complicadas. El tener más policías per se no es garantía de nada. Porque si tú no tienes una formación adecuada y luego no tienes un marco propicio para que esa gente se inserte en un sistema limpio y no corrupto, puedes terminar teniendo más policías, un problema adicional al que ya tienes. ¿Necesitamos más policías? Sí. Pero sobre todo y antes que nada, necesitamos policías que cumplan su labor, que los hay por supuesto, y una capacidad para limpiar la institución de aquellos que no lo hacen. No hay que confundirnos y solamente quedarnos en la figura más policías, más patrulleros. Claro. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo muy concreto. ¿Cuánto ha mejorado la seguridad, la existencia ahora de patrulleros inteligentes que se necesitan? Nada. ¿No es cierto? No, además, los patrulleros inteligentes, tengo entendido que cuando se participan en operativos y se va a la base de datos para ver, por ejemplo, lo de las infracciones de tránsito, no están conectados en pero para línea. empezar, los patrulleros inteligentes... estos son? inteligentes sí están conectados. Así están, ya pues. en línea y tienen la base de datos. Estos son los famosos grises, porque había medio escuchado plateados. por la radio que decían que no, que lo que Pero tienen digamos, es la un- idea es que estén conectados. Pero ¿qué pasa si tú no los enmarcas a esas nuevas unidades y esos nuevos recursos en un marco institucional más sano, más fiscalizado? Terminas teniendo patrulleros inteligentes que no están hechos para parar a la gente para pedirle SOAT y ver si no tiene conseguir plata. Terminan en eso. Porque como tienen las pantallas, pueden... Entonces, no digo que no se necesiten, sino creo que si no lo enmarcamos en un cambio más amplio, este tipo de cosas terminan siendo falsas soluciones, ¿no? Entonces, insisto, sí, más y mejor distribución de policías, sí, más patrulleros, eventualmente, pero urge cambios más dramáticos, más amplios. El gobierno viene anunciando hace varias semanas que están por lanzar una reforma de la policía. Ojalá por el bien de la propia policía, además, que creo que los malos elementos, que lamentablemente ya son muchos,
perjudican a realmente gente muy, muy valiosa, que hace un trabajo muy generoso, muy entregado y muy eficiente dentro de la policía y que han conseguido cosas valiosas para el país. Pero hoy en día todo está teñido por esa mediocridad, por esa corrupción. Y creo que por el bien de la propia policía y, por supuesto, en primer lugar de los ciudadanos, ojalá que esa reforma sea ambiciosa, ¿no? Una reforma que tiene que incluir o sea, cortar de raíz a aquellos miembros que demostradamente corruptos. O sea, no permitir después que un juez los reponga. Lo que hay ahora, es cierto que el tema de la reposición es un problema. Yo he conocido ese problema, se intentaron hacer algunas cosas en coordinación con el Poder Judicial. Pero el problema es que tiene que ver mucho con la corrupción también en el Poder Judicial. Ahora, no es que tú los votas hoy y regresan el lunes, 2, 3 años después, pero igual hay un problema, hay un problema ahí que enfrentar, porque también tiene que ver, hay que decirlo, la mayoría de esas reposiciones son tramposas, digamos, ¿no? Son tramposas, entonces ahí hay un problema de conjunto que hay que enfrentarlo más integralmente y para eso se requiere un liderazgo que tenga el Ministerio del Interior, pero también trascienda y que el presidente asuma un poco más responsabilidad en esto, ¿no? Siento una gran frustración en este tema porque siento que es como ir en un barco lleno de agujeros y que nos vamos a hundir necesariamente. Yo creo que lamentablemente tu apreciación es correcta y creo que no hay una... Me llama la atención, insisto, cada vez que vengo, creo que hemos conversado de no hay conciencia en la clase política y en los gobernantes de la magnitud de lo que está ocurriendo y sobre todo de hacia abajo de lo que estamos yendo. O sea, que no hemos tocado fondo. Estamos recién en la bajada. Y creo que hay que apurarse, hay que evitar que estos temas se conviertan en un tema de demagogia política, de campaña electoral, y tratar de llegar a algunos consensos básicos sobre lo que hay que hacer. ¿Crees que hay temor porque es muy impopular lo que habría que hacer? No, pues, ¿no? No necesariamente. Yo ahí discrepo. Ya. ¿Qué más popular en el Perú que decirle a los ciudadanos y hacerlo? Por ejemplo, vamos a limpiar las instituciones de corrupción y hacerlo en la práctica. ¿Qué más popular en el Perú que los policías no vayan a pedir coimas en las esquinas, por mencionar otra cosa, o que los presos o que los detenidos no paguen para poder salir? Eso ya no puede ser más popular, digamos. Claro. ¿Y a qué temerle? A algunos intereses creados, indudablemente, pero yo creo que los intereses del país están muy por encima de eso. Los réditos políticos de tratar de empezar a hacer bien la seguridad, que no van a dar réditos de inmediato, están ahí, la gente lo valoraría. Por razones que me cuestan entender, no se asume esas tareas y se prefiere estar en las peleas del día a día, si tú dijiste, tú lo otro, y no hay una responsabilidad fuerte en estos temas. En ese sentido, me alegra que haya salido este reporte porque llama la atención una vez más sobre uno de los tantos temas que hay que enfrentar juntos, además. Claro. No se puede enfrentar uno solito porque... ¿Por qué es que no se elimina el 24 por 24? Bueno, ya vamos a cumplir un gobierno tener a un policía completo, bajando las tranqueras frente a un banco es denigrante, porque el policía no ha recibido una preparación y no está en la carrera por eso. El 24 por el 24 tiene un montón de perjuicios. Uno primero, que nadie puede trabajar 24 horas en una cosa y luego 24 horas en otra. Exacto. Somos seres humanos que tenemos que dormir. Como el privado que lo contrata, lo fiscaliza, duermen mucho en su función policial. Hay también mucha corrupción, es decir, hay muchos jefes, comisarios sobre todo, que los lanzan al sistema privado en momentos en que tienen que estar haciendo función pública. No es solo esta rotación, sino policías que debieran estar en la comisaría están en lo privado y entonces hay una repartija. Y la tercera es una pérdida de dignidad del policía. Tú has puesto el banco, pero es que por lo menos el banco simboliza un lugar que hay que cuidar de una manera especial, ya. De acuerdo. Pero un chifa, por mencionar una actividad económica, donde el policía termina acomodando carros, se pierde la dignidad de la función policial y eso hace que la gente les pierda respeto a los policías con toda la cadena de cosas que ellos tienen. Yo creo que no es la solución per se eliminar el 24 por 24, pero habría que haber sido un poco más agresivos en el esfuerzo por reducir el 24 por 24. Ahora, en el tema de la inseguridad ciudadana, Juan Carlos Seguren ha hablado de este proyecto de ampliar el registro de tenedores de armas, o sea, como darles facilidades para que los ciudadanos de a pie puedan acceder a un arma y defenderse eventualmente. Bueno, ahí hay toda una discusión porque se han puesto una serie de restricciones a las personas que portan armas para su seguridad
y que las tienen legalmente y cumpliendo todos los requisitos para el Estado. Se han restringido muchas de esas armas, es decir, solo se permite a los ciudadanos particulares armas, para decirlo en sencillo, muy de calibre muy pequeño. Entonces, armas un poco más fuertes ya no se les permite, con la idea de que las armas que se usan para el delito son aquellas que vienen de los privados que legalmente las portan. Y ese es un diagnóstico equivocado porque... no vienen de ahí, no que tendría que robar a todos los privados sus armas. Vienen de contrabando en zonas de frontera, vienen de malos policías que las prestan para el delito, vienen de robos, etc. Entonces, yo creo que en general lo ideal sería que vivamos en una sociedad donde haya muy pocas armas en manos privadas, pero mientras el Estado no pueda ofrecer mínimas condiciones de protección a las personas, no debe haber tanta presión sobre quienes las usan para su defensa legalmente y más bien presionar para quienes las usan ilegalmente y en contextos externos. Yo en ese sentido creo que en el corto plazo es una iniciativa porque es revertir algo que se acaba de cambiar. Así es. ¿no? Entonces creo que esa es una iniciativa que protege un poco a los ciudadanos, claro, evidentemente con un uso responsable, pues si tú vas a salir a disparar a las calles a todo el mundo... que se cumpla con el requisito de pasar todos los exámenes, y que no tener antecedentes policiales. Del uso responsable, que está regulado por ley también, claramente, ¿no? ¿La policía debería hacerse cargo del tránsito? ¿Es una tarea que le corresponde a la policía? Yo creo que a estas alturas, sería muy conveniente para el país realizar... yo diría de esta manera, experiencias piloto que vayan validando que las municipalidades son las que se encarguen del tránsito. Creo que porque eso permitiría primero trasladar muchos policías a funciones directamente de seguridad, reduciría uno de los aspectos que son importantes en el descrédito de la policía, que es la coima en el tránsito, que es una de las cosas que más daño le hace, y le daría coherencia a algo. Las municipalidades son las que regulan el tránsito en su distrito o provincia, son las que cobran las papeletas. Claro. Entonces, creo que no se necesita un policía, por exagerar, un policía con una pistola enorme para regular el tránsito. Claro. Pero creo que habría que ir progresivamente, para ir viendo por dónde están las fallas y hacerlo de la mejor manera posible. Claro. La experiencia internacional... La verdad es que nunca me he fijado en eso, pero en la experiencia internacional la policía se dedica a eso en otros países. Lo que pasa es que hay decenas de experiencias internacionales. Si me permites, Carlos. No, tranquila. Tenemos que hacer una pausa porque me acaban de avisar que está saliendo el premier René Cornejo. Vamos a escuchar sus palabras. Con ellos como profesionales independientes. Cuidado. ¿Lo carece de fundamento la denuncia contra usted? Bueno, hemos dejado todas las pruebas, hay un documento de más de 100 páginas que está 5 semanas de disponibilidad de toda la comisión y ahí se hace todos los cargos de manera documentada. ¿Está dispuesto a asistir a la subcomisión de acusaciones? y 54 es la accidentada salida del premier René Cornejo tras responder las preguntas en la comisión de fiscalización. Él ha dado las explicaciones del caso, que se separó de la empresa Helios oportunamente y antes de juramentar como ministro, y que el tema de las legalizaciones notariales son meras formalidades, que la separación se produjo de hecho antes de juramentar. ¿Ha sido ética su actuación? Cuidado, señores, cuidado. ¿Ha sido ética su actuación? Absolutamente, no tengo ninguna vinculación con ninguna empresa. Gracias, caballeros. Muy bien, se retira pues el presidente del Consejo de Ministros con bastante seguridad, como puedes apreciar. Pamela, él ha señalado, ha ratificado que bueno, que sí se reunió, que sí ha respondido las preguntas de los diferentes congresistas respecto, sobre todo, a el hecho de sus reuniones con los ex socios de la corporación Helios. Él ha señalado que bueno, se trataron de contratos, que tenía que haber contratos con ellos que datan de mucho antes de que iniciara su gestión. Vamos a ver si podemos conversar con algunos integrantes, sobre todo de la oposición, para ver si les ha convencido o no la presentación de René Cornejo ante la Comisión de Fiscalización. Así que voy a retornar en breve contigo, Pamela. Igor, hacemos eso entonces. Muchísimas gracias. Muy bien.
Bueno, estaba conversando con Carlos Basombrío sobre el tema si la policía debiera o no dedicarse a las labores de dirigir el tránsito. Yo le preguntaba la experiencia internacional. La verdad es que no me he fijado porque a nivel internacional la verdad es que va a países desarrollados y es el semáforo y los controles de velocidad automáticos. Entonces, exacto, y además el concepto de parar a la gente para pedirle si tiene brevete, eso no existe. ¿No? A la gente se le detiene cuando comete una falta. Y si algo le falta, ahí sí la sanción es muy dura, y si está con tragos va a la cárcel, etcétera, pasar la noche por lo menos. Hay múltiples experiencias y es difícil decir que a nivel mundial el estándar es este, la norma es esta. Claro. Pero creo que, dadas las urgencias... Podría explorarse esa, por eso te decía la idea de hacer experiencias piloto. Por ejemplo, hay municipalidades que están más preparadas que otras. De repente hacer con 2 o 3 municipalidades experiencias piloto de eso, sacar las lecciones y ver si avanzamos a eso o no avanzamos a eso. Otra de las cosas que hay que resolver es qué hacemos con los serenazgos. O sea, tenemos las calles en la mitad de los distritos de la ciudad, por lo menos, están cuidados por serenos. Y habría que potenciar eso, ¿no? Eso es una posibilidad. Pero tú no puedes tener un sistema tan híbrido en los cuales el sereno tiene que tener un policía sentado al lado para darle legitimidad y autoridad a lo que ellos hacen. Es decir, la policía no está, el sereno está, pero el único que puede dar legitimidad es el policía. Algo hay que resolverlo. O logramos que haya una policía lo suficientemente seria para que asuma el trabajo distrital, o le damos pie de realidad a los serenos y le damos mayores atribuciones para que sean la policía local en nuestro país, que de facto ya son en muchos casos. Entonces hay una serie... O sea, por lo menos avanzar con el tema de permitirles que sea legal que ellos procedan a la detención y llevarlos... ¿Las municipalidades tienen carceletas, no? ¿Tú sabes lo irónico de la...? No, bastaría con... bueno, ahí habría que resolver un montón de temas. Claro. Pero lo que te quiero decir es, lo irónico del asunto, tú y yo, en base al Código Procesal Penal, podemos agarrar a un delincuente y llevarlo a la comisaría. Porque los ciudadanos podemos hacer lo que la ley... no necesitamos una ley autoritativa especial. En cambio, el funcionario público sí lo requiere. O sea, el sereno, por ser sereno, no puede hacerlo. Entonces, son distorsiones de la realidad. Totalmente. Son distorsiones de la realidad. Entonces, hay que trabajar sobre esas cosas y sobre tantas otras, la verdad. Antes de que sea demasiado tarde, yo insisto mucho en eso. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Siempre es ilustrativo conversar contigo. Un gusto. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa en Más que Noticias y regresamos. Ay, estamos hechos. Qué mal.